con el secretario de Capacitación de la Federación, la única que reúne a los trabajadores no docentes de las universidades nacionales de todo el país. Daniel Villa está en línea, hombre que viene con frecuencia, que ha venido con frecuencia aquí a la provincia de Misiones a visitar la UNAM. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, los saludamos. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos con una tormenta bastante fuerte en Buenos Aires. Que se está viniendo para acá. Tenemos anuncio de tormenta para la noche aquí en la provincia de Misiones. Ajá. Tormentas de variado tipo tenemos, ¿no? En el horizonte inmediato. Esta es la más leve. Esta es la más leve de todas las tormentas. La otra tormenta, que se llama Gobierno Nacional, es casi un cataclismo más que una tormenta. Un fenómeno climatológico grave. Hablemos un poco de eso, ¿no? Porque en estos días hemos tratado de pensar un poco en voz alta y tratar de caracterizar algunas acciones de este gobierno, y una de las palabras que más frecuentemente asoma es la crueldad, digamos, el ensañamiento, y hay como enemigos elegidos, y la universidad y los investigadores y los científicos, pero la universidad en general, la universidad pública, parece ser un objetivo claro de Petovelo Milei. Y además también su sensibilidad, entre comillas, aparece claramente demostrada en que el otro grupo al que atacan es a los más débiles, a los que no tienen ni siquiera la posibilidad de hacer un paro, que es a los jubilados. Los jubilados no tienen la posibilidad que tenemos los trabajadores activos de hacer medidas de fuerza que, al menos si no resuelven la cosa, puedan visibilizarla claramente. Ellos se han atacado con ese sector, que es el más débil, por varias cosas. Primero, por una cuestión simplemente de lógica etaria, por la edad, no pueden hacer las cosas que hacemos nosotros, pero además porque no tienen técnicamente quien los defienda. No hay un sindicato de jubilados, hay asociaciones, pero no tienen el poder de fuego, de fuerza que tenemos los sindicatos o los trabajadores y trabajadoras a través de los sindicatos. Esto muestra un poco la crueldad, la burla final de reunir a quienes vetaron un miserable aumento a los jubilados en un asado en la Quinta de Olivos, al que es incalificable que además el presidente los llame héroes a quienes se ensañaron así con los jubilados. Así que este es un gobierno, digamos, que tiene toda una cuota de cosas que uno podría adjetivar de perversión, falta de sensibilidad, brutalidad, agresividad. No creo que lo menos buen gobierno creo que uno les puede poner todos los demás. Hablemos un poco de las negociaciones o de las discusiones que llevaron a la convocatoria de la medida de fuerza de este próximo jueves de la semana que viene. Bueno, yo no sé si, me imagino, creo que ya estuve con ustedes, pero lo primero que quiero decir es que la negociación no existe. Desde la aparición de este gobierno no existe más la negociación, es decir, negociación entendida como dos partes que se juntan para discutir un determinado tema y llegan a un consenso. Esto es negociación. Lula dice que son dos partes que se juntan para discutir un tema y que cuando terminan las dos se van desconformes, pero consensúan. Es decir, correcto, nadie va a llevarse lo que quiere, tiene que negociar y entregar a una parte. Esta casualmente no cumple este gobierno, no entiende esa norma. La paritaria es una pantomima en la cual ellos nos citan a paritarias para decirnos cuánto nos van a dar de aumento. Y además no hablamos de ninguna otra cosa, porque además la paritaria no solo tiene como uno de sus temas las cuestiones salariales, sino que hay una gran cantidad de cosas de nuestra actividad, de nuestro quehacer diario, que se trata de la paritaria. Ellos no les parece que eso no tiene ningún sentido, y lo único es que nos llaman para decirnos cuánto nos van a dar. Por lo tanto, paritaria, no existe la paritaria, es un mero informe de los aumentos que nos otorga el gobierno. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que ya veníamos algo, digamos, irritados por este tratamiento que nos está dando el gobierno. Los aumentos salariales que nos dan en general siempre son inferiores, ya se ha visto, a la inflación. Pero además
nosotros traíamos un atraso de promedio del 50% en nuestros salarios, que en algún momento hasta casi reconocieron a regañadientes un 40%. Ellos no se hacen cargo de diciembre, como si las medidas que lo tomaron en diciembre no hubiesen elevado el índice de precios al consumidor a niveles estratosféricos. Y como tienen ese discurso casi idiota en términos de que uno no puede aceptarlo, de que íbamos a tener una inflación del 17.000, esas cuentas que el presidente dice sin ponerse colorado y con cara de alguien que sabe, con el gesto de alguien que sabe. Bien, habíamos llegado a ese punto, pero en un momento directamente olvidaron eso. No existe más. Primera cuestión. Segunda cuestión. Aparece más allá del show montado el domingo pasado por el gobierno, por el presidente en particular, aparece el presupuesto 2025, donde está incluido el presupuesto universitario. Habría que marcar algunas cosas. No sé si la compañera que estuvo antes lo marcó, pero me interesaría, si lo repito, es bueno para que la gente tenga claro que no estamos peleando por una cuestión, una cuestión menor. Miren, los rectores, es decir, el Consejo Interuniversitario Nacional, hizo un cálculo de cuál es el estimado necesario para el año que viene para las universidades, que incluye los gastos de funcionamiento y los gastos, los salarios. Ustedes saben que también lo único que aumentaron, no del todo, son los gastos de funcionamiento, que representan solo un 5% de lo que se invierte el Estado en las universidades. No voy a aceptar nunca decir el gasto como ellos dicen. El otro 95% son salarios, porque además, ¿qué es lo que producimos nosotros? Vienen no tangibles, por lo tanto, no hay materias primas, no hay maquinaria, lo que hay son salarios. Bien, el CIN calculó para el año 25 un valor algo así como 7,2 billones. En el presupuesto aparece la mitad prácticamente, 3,8 billones. Sin embargo, duplicó el presupuesto para esa pseudo agencia de investigaciones de seguridad, la vieja CIDE. Lo llevó a un 98% más del presupuesto del 24, lo cual es toda una declaración de principios, ¿sí? Sí. La tercera cuestión es que hablan de si esto es lo que dejan para el año 24. Alguien cualquiera que sabe hacer cuentas rápidas dice, pero entonces, y mira el presupuesto de este año y dice, entonces suponen que el año que viene no va a haber ningún aumento de salarios. Si uno hace las cuentas y toma esos 3,8 millones que aparecieron en el presupuesto, ¿saben qué son? Es el gasto con el cual vamos a cerrar la plata que necesita que está usando la universidad hasta diciembre del 24. Es decir, repiten el 24. Lo cual es absurdo en un país donde nadie puede pensar que no va a haber inflación, pero además que viene con un atraso de un año. No repara nada, digamos. Absolutamente. Entonces, primera cuestión. La cuestión que surge es que cuando nosotros nos quejamos y les mostramos estos números, empiezan con ese famoso latiguillo, el sonsonete ese del déficit fiscal cero. Lo que importaría llevar esa cifra a lo que piden las universidades es apenas el 0,14 del Producto Bruto Interno. Nada. Una minucia en el Producto Bruto. Pero, acaballado con eso, ¿qué hacen ellos? Suspenden un montón de artículos a través de ese mamotreto al cual llamaron ley bases. Suspenden los fondos para ciencia y técnica, para el Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y Técnica. Suspenden también los fondos para las escuelas técnicas. No tienen en cuenta el FONID. Entonces, y por supuesto, ellos hacen gala de que nuestros salarios el año que viene no van a tener un solo aumento, porque la plata que han presupuestado no incluye un aumento salarial. Vuelvo a decir, la plata presupuestada para el 25 es como terminamos el 24. Es decir, para las universidades no hay nada. Es en un país ideal
donde todo sigue valiendo lo mismo, donde las cosas no aumentan para nada, porque además no hablamos de salarios, hablamos de cuestiones, el dólar le ponen aproximadamente, para que vean un caso, le ponen al dólar algo así como un aumento del 20%, termina en 1.200, el dólar oficial. Las universidades compran un montón de sus insumos, porque penosamente los hacen acá, como equipamiento, claro, como drogas, como licencias, las compran en el exterior y las compran en dólares. Entonces, es realmente una cuestión absurda, hace agua por todos lados, no tiene forma de defender esto. La única forma es, la verdad, que en el fondo a este gobierno la educación pública no le interesa. Y van a hacer algo que ya nosotros vivimos allá por los 90. No van a cerrar universidades, las van a dejar languidecer hasta que se vayan muriendo solas. Ese es el modelo de este gobierno. Ahora, Villa, pensando un poco en todo este escenario, que cada vez que charlamos, la descripción es como van apareciendo nuevos condimentos, ¿no? Ya no solamente hay que resistir el veto, que está ahí amenazante, ahora también hay que confrontar este proyecto de presupuesto y así vamos, digamos. ¿Y cómo viene el plan de lucha? ¿Cómo viene las articulaciones con todos los actores que forman parte de la comunidad universitaria? Bien, nosotros desde principio de año, en realidad desde el año pasado ya vislumbramos, las universidades quizás fueran una de las que insistieron más en denunciar lo que traía este gobierno, porque por otro lado, lo único que se le puede reconocer es que han cumplido lo que han dicho, no nos han mentido, dijeron que iban a destruir al Estado, porque para ellos el Estado es algo que es mafioso, como dice él, degenerado fiscal, ese tipo de cosas agresivas, y nosotros ya veníamos vislumbrando esto, por lo tanto, más temprano que tarde se formó el Frente Sindical Universitario, que unió a las 6 federaciones docentes, al menos la más importante de las estudiantiles, que es la FUA, y a la nuestra, que como dijo el compañero, es la única, el único sindicato que representa a todos los trabajadores y trabajadoras no docentes del país. Estamos trabajando ya, recuerden que nosotros fuimos los impulsores de la marcha del 23 de abril, así que tempranamente ya estábamos viendo lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Seguimos trabajando en esa línea. Ustedes tienen que tener en cuenta que este tipo de organizaciones que juntan características distintas de tipo laboral e ideológicas también, se mueven con un paso más parecido a un elefante que una gacela, es decir, hay que llevarlo lentamente, hay que consensuar mucho. Cualquier persona puede entender que los estudiantes no piensan de la misma manera que los trabajadores y trabajadoras no docentes, ni que los docentes investigadores. Cada uno tiene una característica absolutamente particular y una cultura organizacional distinta. Todos defendemos a la universidad pública, gratuita, inclusiva, cogobernada y de excelencia, pero tenemos nuestros matices. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho con eso y nos hemos reunido estos últimos días. También recuerden que para nosotros hay meses que son casi muertos, en los cuales la universidad tiene receso, uno es enero y el otro en general es junio, julio, porque las universidades lo toman en épocas distintas. Hemos estado reuniendo de vuelta, bueno, y hemos estado diagramando un plan de lucha. La primera es que ya vimos, al ver el presupuesto es dramático. Bueno, si quieren, vuelvo para atrás. La primera es que ya él, como le gusta amenazar a este presidente, ha amenazado con vetar la ley de financiamiento educativo, con lo cual nosotros estamos en un problema gravísimo en términos de los salarios, porque estamos empezando a perder compañeros y compañeras que van a buscar otros horizontes. Eso es claro, porque recuerden que entre nosotros, entre los no docentes y las no docentes, el 60% está por debajo de la línea de pobreza. Nosotros hemos hecho un trabajo hace 20 días, donde demostramos que las categorías 7 y 6 jamás pudieron salir, pero además están lejos por debajo del límite de la pobreza, y
y que la categoría 5, que era la que todavía estaba emergiendo, digamos, sacando la cabeza un poco bajo el agua, en los últimos 2 o 3 meses ya bajó a la línea de pobreza. Y que si tomamos como debe ser el salario básico, no el salario básico y los adicionales, porque eso es calculando los adicionales, pero lo que se calcula hay que tomar como base el básico, las únicas categorías que están por arriba del límite de la pobreza son las del tramo mayor, 1, 2 y 3. Que no son la 4, mayoría, 5, además. 6. Poblacionalmente Sí. son una minoría. Absolutamente. Las pirámides indican que esas 3 categorías no representan más del 15% de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, porque es lógico, la estructura orgánico-funcional es piramidal, y si no, digamos, quisiéndolo en un idioma poco académico, tiene que haber siempre más indios que jefes, si no, esto no es una estructura orgánico, funcional. Bueno, entonces, a esta amenaza de rechazo, en realidad más que amenaza, yo diría posibilidad casi cierta, lo ha hecho con los jubilados, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? ¿Sí? Entonces ya eso ha despertado las alarmas en todos los trabajadores y trabajadoras. Y encima, el golpe final es este presupuesto que entrega, vuelvo a decir, solo la mitad de lo que pidieron los rectores, y que les digo que no fueron dispendiosos y pidieron cualquier cosa. El presupuesto fue muy ajustado lo que se pide, pero no, el señor presidente dice que solamente la mitad, recorta gastos, elimina el gasto para ciencia y técnica, en un país que necesita de la investigación, de la ciencia y la técnica, para poder ser un país, salir de ser un emergente a ser un país al menos un poco desarrollado. Bueno, entonces, en base a eso hemos elaborado un plan de lucha que en rigor lo íbamos a comunicar el día martes, que hay una reunión en el CIN con los rectores y el Frente, pero bueno, esta cuestión de de los medios y de la gran profusión de medios hizo que aparecieran ya las primeras cosas que sí ya se había decidido, un paro para el día 26, un paro de 24 horas, paro, sin concurrencia. Y una marcha que seguramente va a ser en la primera semana de octubre, entre el 2 y el 3 de octubre, hacer una nueva marcha que mañana vamos a comenzar a preparar la cuestión logística, que es la más costosa. Piensen que costosa en todo sentido, no solo económicamente, sino costosa en términos de organización. Eso mañana va a haber una reunión del Frente Sindical, y el martes se va a terminar de darle forma definitiva en la reunión que tenemos con el CIN. Por eso la fecha de la marcha, todavía, aun cuando ya casi está decidida, siempre tiene que ver con un acuerdo final con el Consejo Interuniversitario Nacional. Villa, pensaba un poco también en la importancia que tienen las organizaciones de base, ¿no? Porque mencionaba todos los gremios de base de la FATUN, todos los gremios de base de las otras centrales que también nuclean a docentes universitarios, ni qué hablar, todas las federaciones estudiantiles, y el trabajo que les toca hacer en los territorios, porque si este gobierno se va a manejar con vetos y que después el Congreso termina convalidando esos vetos, el papel que tenemos en los territorios es muy importante. Claro. Absolutamente. O sea, ahí también va a tener mucho que ver, claro que sí. Es muy importante, y además es importante porque la universidad todavía es una de las pocas instituciones que siguen gozando del prestigio en la sociedad. La gente defiende a la sociedad, defiende a la universidad, quiere que sus hijos vayan a una universidad pública, más allá de la cuestión económica. Sienten orgullo por tener en cada una de las provincias una universidad nacional, al menos una universidad nacional. Entonces, eso para nosotros es muy importante, pero también hay que trabajar políticamente. ¿Por qué? Porque hay un montón de actores. Los actores no solo son la sociedad en términos de quienes componen la sociedad civil. Están los gobernadores, que es muy importante
el papel que tengan los gobernadores. Son los gobernadores porque ellos además tienen cierta injerencia, y ya se ha visto, sobre lo que hacen los senadores, que en algunos casos los diputados. Entonces, a un gobierno, como decías vos, que se va a mover constantemente a través del veto, se necesita oponerle una Cámara de Senadores y de diputados que pueda en algún momento dejar de pensar en el asadito en la Quinta de Olivos y en ser simpáticos al gobierno y se atrevan a voltear el veto que este presidente parece que, como bien decís vos y yo comparto, creo que si le salen bien el veto de la ley de financiamiento universitario, le va a encontrar el gustito, y como es una persona que por momentos muestra algunos, diría yo, desequilibrios emocionales, probablemente con una baja capacidad para enfrentar el fracaso o una derrota, va a usar el veto mucho más asiduamente de lo que hemos visto históricamente, por lo menos en los últimos 40 años en la Argentina. Daniel, como siempre le agradecemos enormemente la atención que nos ha prestado en esta tarde, compleja tarde, ¿no? Complejo año, compleja vida en esta parte por lo menos. Así que muchísimas gracias. Sí, gracias. No tiene por qué agradecer, y déjame decir una cosa. Hemos salido también de cosas, no sé si peores, pero hemos salido de cosas tan graves como esta, y vamos a salir nosotros, los trabajadores y las trabajadoras y la sociedad. Si repasamos un poquito la historia de este país, se ha bancado muchas de estas con distintos matices, pero se ha bancado muchas difíciles, y bueno, todos tenemos la esperanza de que unidos vamos a poder salir de esta situación. Tal cual. Les mando un abrazo y que tengan un buen día, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Igualmente. Daniel Villa, paritario de la FATUM, secretario de Capacitación.